En la madrugada del 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español asesinó a sangre fría, tras detenerle en su domicilio, al diputado monárquico José Calvo Sotelo, uno de los más destacados líderes de la derecha española. ¡Abran a la policía! En su entierro y ante la multitud que acompañó el féretro, Antonio Goicoechea pronunció las siguientes palabras. Ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios, que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor. Imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo. Porque salvar a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España. Cuatro días más tarde, comenzaba la Guerra Civil Española. El asesinato de Calvo Sotelo. El domingo 12 de julio, Calvo Sotelo y su familia asistieron a misa en la iglesia de la Concepción y luego se dirigieron a casa de su padre, desde donde regresaron a su domicilio. A las 9:30 de la noche de este mismo día, cuando se dirigía hacia su destino en el cuartel de Pontejos, fue asesinado el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo. Castillo había participado en la Revolución Socialista de octubre de 1934 y había sido repuesto en su destino tras el triunfo del Frente Popular, distinguiéndose desde entonces por la brutalidad de sus métodos a la hora de reprimir a las derechas. En un clima de enorme tensión, varios de los oficiales de asalto del cuartel de Pontejos se trasladaron al adjunto Ministerio de Gobernación y pidieron al ministro que les facilitase una lista de activistas de Falange para proceder a su detención. Sobre las 2 de la madrugada empezaron a salir del cuartel camionetas repletas de guardias de asalto y militantes del PSOE. Si ya esto era bastante irregular, más lo era aún que la última de estas camionetas, la número 17, no fuera al mando de un oficial de asalto, sino de un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés. Un Fiat abierto con varios oficiales de asalto no tardó en seguir a la camioneta que enfiló rápidamente en dirección al número 89 de la calle Velázquez, residencia de José Calvo Sotelo. Otra camioneta salió hacia la casa de Gil Robles, al que no pudieron detener por hallarse en Francia. Tras identificarse ante los guardias encargados de la vigilancia nocturna de Calvo Sotelo, Condés y varios de sus acompañantes subieron a su casa. ¡Abran la autoridad! ¡Abran a la policía! A las 2:30 de la madrugada de aquel fatídico 13 de julio de 1936, el timbre sonó con insistencia en casa de los Calvo Sotelo. ¿Quién es? ¡Abran a la policía! ¿Quién es? ¡Abran! Señora, la policía. ¡La policía! ¡Tenemos órdenes de la Dirección General de Seguridad! ¡Abran! ¡Abran a la policía! Calvo Sotelo, que había comprobado por el balcón que eran policías, abrió la puerta confiado. La actitud y el tono de voz de los que entraron era inflexible pero comedida. Nosotros no hay inmunidad parlamentaria, no hacemos más que obedecer órdenes. Me dejaré al Ministerio de la Gobernación. La vivienda fue invadida por el grupo con el pretexto de simular un registro, colocándose junto a las puertas, impidiendo que se hicieran llamadas telefónicas y vigilando a todos.
Condés, que dirigía el grupo, era el jefe de la motorizada, grupo armado del Partido Socialista que actuaba como escolta de Indalecio Prieto. En la detención participaron cerca de 20 personas, de los que la mitad no pertenecían a la Guardia de Asalto. Dos de los socialistas presentes, Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, ocuparon cargos de gran responsabilidad durante la guerra. Otro, Luis Cuenca, era un guardaespaldas de confianza de Indalecio Prieto, mientras que José del Rey servía en la escolta de Margarita Nelken. Una vez que comprobaron quién estaba en la casa y que podían actuar impunemente, le comunicaron a Calvo Sotelo que le llevaban detenido. De nada valió la condición de diputado de la Nación y su lógica inmunidad parlamentaria. ¿Era un oficial de la Guardia Civil? El capitán Condés enseñó a Calvo Sotelo su credencial de la Guardia Civil para tranquilizarle y que accediera a acompañarles. Tenía prisa por terminar cuanto antes. Ante la determinación de los asaltantes y la negativa de permitirle telefonear a la Dirección General de Seguridad para confirmar las órdenes, Calvo Sotelo regresó a su habitación para vestirse, sin que le dejaran ya solo ni un minuto. Aún regresó al interior de la casa para entrar en las habitaciones de sus hijos y despedirse. Solo su hija mayor estaba despierta. Papá, ¿dónde vas? Me han detenido estos señores, pero no te preocupes, mañana te volverán. Calvo Sotelo debió presentir la evidencia. Ante la imposibilidad de pedir auxilio, invadida la calle y la casa de gente armada, prefirió enfrentarse él solo a la muerte y no arriesgarse a que le mataran allí mismo delante de su mujer y de sus hijos. Vamos, estamos ya demorando mucho el servicio. ¿Cuándo sabré de ti? Ante la insistencia de su mujer y el estupor de las doncellas y de la institutriz de sus hijos, la francesa René Pelou, Calvo Sotelo exclamó: «Dentro de 5 minutos te llamaré desde la Dirección General de Seguridad si es que estos señores no me llevan a pegarme 4 tiros». Basta ya. No te vayas, Basta ya. Pepe, no te vayas. Vámonos. No te vayas. Por Dios, no te vayas. Pepe, no te vayas. No, por Dios, no te vayas. No. De lo ocurrido a partir del momento en que Calvo Sotelo entró en la camioneta, tenemos el relato de un testigo presencial. El guardia de asalto Aniceto Castro Piñeiro estaba de guardia en el cuartel de la calle Pontejos de Madrid la noche del 12 al 13 de julio de 1936. A medianoche vio llegar de paisano al capitán de la Guardia Civil Fernando Condés junto con varios pistoleros habituales de la escolta del socialista Indalecio Prieto. A las 2 de la madrugada, junto con varios guardias y el grupo de civiles, salieron en la camioneta número 17 en dirección a la calle Velázquez de Madrid. Tardaron un cuarto de hora escasamente. Bajaron acompañados del señor Calvo Sotelo, quien vestía un traje gris y daba muestras de una absoluta tranquilidad. Le ordenaron que subiera y ocupó el tercer banco de la camioneta. Al sentarse dijo: «Vamos a ver qué es lo que quieren». Luego, antes de arrancar el coche, preguntó: «¿Y el capitán?». «Aquí estoy», contestó Condés. Emprendimos la marcha sin que nadie pronunciara una sola palabra. El chofer debía tener instrucciones concretas, pues seguía un itinerario sin que nadie le advirtiera nada. Fuimos por las calles de Ayala, Padilla y Juan Bravo. De pronto el pistolero que se había colocado a la espalda del señor Calvo Sotelo hizo un disparo sobre la cabeza. Fue un ruido sordo que casi se apagó con el ruido del motor. El capitán Condés, el conductor y los que iban en los bancos delanteros ni se volvieron siquiera a mirar. Nadie dijo una palabra. Inmediatamente el mismo paisano hizo un segundo disparo sobre el señor Calvo Sotelo. Seguimos hacia el cementerio del Este.
El capitán y el guardia rey descendieron y hablaron con los guardias del cementerio. Nos mandó sacar el cadáver y allí lo dejamos, en el suelo, junto a la entrada. Los primeros en saber con certeza lo ocurrido fueron el periodista del Ya, Santos Alcocer, y el fotógrafo Lluvero, que localizaron el cadáver en el cementerio del Este. Sin embargo, horas antes de que la prensa, el gobierno o los partidarios de Calvo Sotelo supieran su suerte, lo ocurrido había sido ampliamente difundido en las filas socialistas. Mientras tanto, los familiares y amigos de Calvo Sotelo continuaban realizando visitas y una larga serie de llamadas angustiosas que les permitió comprobar que se hallaban ante una detención ilegal. No puede ser. Pero si no llevar, este vamos de cabeza de esa. A las 8 de la mañana, el pistolero Luis Cuenca habló con el diputado del PSOE y director de El Socialista, Zugazagoitia, al que informó detalladamente de lo ocurrido. Ese atentado es la guerra, exclamó Zuga, que llamó inmediatamente a Bilbao para poner el hecho en conocimiento de Prieto. Sí, señorita, por favor, con don Indalecio. Sí, muy amable. Indalecio, buenos días. Por su parte, el también diputado socialista Juan Simeón Vidarte recibió una llamada del capitán Condés desde la sede del PSOE en la que le solicitó se reuniese allí con él para informarle del asesinato. Condés siguió moviéndose por Madrid con la mayor tranquilidad, por lo que un par de días más tarde coincidió con Indalecio Prieto junto a la redacción de El Socialista. Prieto le reprochó su comportamiento, pero al igual que los demás diputados del PSOE antes citados, no le denunció a las autoridades. Bueno, yo recuerdo ese día. Ese día lo recuerdo que fue el día para mí, de la ruptura. Yo estaba paseando con mi padre cerca de la Villa de Salas por una carretera, me había sacado de paseo por la tarde y veo que se acerca una señora que estaba muy metida dentro de congregaciones espías de Salas, etcétera, que avanza por la carretera a toda velocidad y dice: don Juan, han asesinado a Calvo Sotelo. Esa fue la noticia que llega de repente a una villa asturiana en ese sentido. Claro, mi padre volvió, bueno, se ha acabado, esto ya no se puede seguir. Fue el sentido que de repente da a esa noticia mi padre. Y de pronto, pues, en una casa de un dirigente socialista, le acababa de nacer una hija, y estaban relacionados con la familia, y había ido mi madre a la casa y vuelve. He dado un portazo y me he marchado de la casa para haber ido a ver a la niña, porque estaban brindando por la muerte, por el asesinato de Calvo Sotelo. Fue una situación que comprendió todo el mundo, que esto ya, la convivencia es imposible. Esa fue la sensación desde una villa asturiana, de la parte occidental, no de la parte minera, etc. De la parte occidental fue la sensación que hubo. Ya es imposible la convivencia. Unos brindando por un asesinato, otros aterrados como consecuencia de esta situación. El gobierno negó el permiso para colocar la capilla ardiente de Calvo Sotelo en la Academia de Jurisprudencia, de la que era presidente, por lo que el entierro se celebró directamente en el cementerio del Este, donde había sido depositado el cadáver. A las 5 de la tarde, el ataúd con los restos mortales de Calvo Sotelo, envuelto en la bandera bicolor, emprendió su camino hacia la tumba acompañado por numerosas personalidades de la derecha
pero sin que hiciera acto de presencia ningún miembro del gobierno. Terminado el entierro, algunos de los asistentes trataron de manifestarse, pero fueron disueltos a tiros por la Guardia de Asalto, contabilizándose 5 muertos y 34 heridos. Yo creo que la importancia del asesinato de Calvo Sotelo es que consigue que los dudosos, los que estaban dudosos, digamos, en el que luego sería el bando nacional, se dieran cuenta de que era ahora o nunca. Es decir, porque nos van a matar. Esa sensación de ruptura es lo que tiene la importancia del asesinato de Calvo Sotelo. Las noticias cayeron inmediatamente como una bomba y enseguida se supo que había sido unidades de la policía y de la Guardia Civil. El mismo día, 13 de julio, comenzaron las indagaciones judiciales. Y aunque llegó a dictarse orden de detención contra el capitán Condés, el proceso duró poco tiempo, pues el 25 de julio, una docena de hombres armados que se identificaron como miembros de las Juventudes Socialistas se presentaron en el Tribunal Supremo y se llevaron la causa a punta de fusil. El general Franco no se había estado en Canarias, el comandante general no se había decidido todavía a levantarse. Es verdad que ya había hablado con mi tío Juan de la Cierva, que fue quien mandó desde Londres el avión que le llevaría a Franco a Canarias, y el avión había llegado ya a Canarias, pero Franco todavía no había dicho a los demás conspiradores que él iba a participar. Al oír la muerte de Calvo Sotelo, dijo, se terminó, se acabaron las dudas, y llamó al avión, que estaba esperándole a él, mañana salimos para Marruecos. Y salieron para Marruecos, donde llegaron al día siguiente. De manera que está muy claro que la guerra civil, la chispa final, no se debe a la muerte de Calvo Sotelo, pero la chispa final para el estallido fue la muerte de Calvo Sotelo. El presidente de las Cortes, Martínez Barrio, suspendió la sesión prevista para el día 14 de julio ante el temor de que los diputados se asesinasen entre sí. Y el 15 tuvo lugar una tensísima reunión de la Comisión Permanente de las Cortes. Las derechas manifestaron su propósito de abandonar el Parlamento. Indalecio Prieto, que desde el primer momento sabía y encubría que el crimen había sido realizado por militantes socialistas, no tuvo reparo en afirmar que no se trataba sino de un desmán de la fuerza pública. Yo creo que aquel es el ejemplo brutal del fracaso político del régimen republicano y del gobierno del Frente Popular, que necesita acabar con la presencia física del rival político porque está desbordado por la situación. Y seguramente fue también un hecho determinante del apoyo popular que obtuvo la sublevación militar. Me gustaría añadir algunas notas, algunas referencias personales, como fueron, sin duda, su profundo sentido familiar, su notable fe cristiana, la profundidad de sus convicciones morales, su sentido del orden y del deber, y también su valentía personal y su permanente disposición expresa al sacrificio con el objetivo de la España mejor que él realmente deseaba y que orientó siempre su vida. El funeral de José Calvo Sotelo fue el funeral de la Segunda República. Aunque la conspiración contra el Frente Popular había comenzado varios meses antes, lo cierto es que muchos de los implicados parecían esperar una señal del gobierno para no tener que sublevarse.
Solo así se explica que un ayudante del general Godez fuera a visitar Azaña y que el general Franco mandara una carta a Casares Quiroga, ministro de la Guerra, contándole el malestar que existía en el ejército. El asesinato de José Calvo Sotelo, por miembros del Partido Socialista Obrero Español, el más importante de los partidos que conformaba el Frente Popular, efectuado bajo la protección de miembros de la fuerza pública, los mismos que debían haber protegido la vida del diputado monárquico, era algo impensable en cualquier régimen democrático. Parecía llegado el momento de una reacción gubernamental para implantar el orden, pero no fue así. Los únicos centros que se clausuraron tras el asesinato de Calvo Sotelo fueron los centros de Renovación Española, es decir, del propio partido en el que él militaba. A partir de este momento parecía muy claro que las derechas no podían esperar ningún amparo del gobierno frente populista, y así se haría realidad una profecía lanzada por Gil Robles en un tensísimo debate en las Cortes: media España no se resigna a morir. 4 días más tarde, el 17 de julio de 1936, comenzaba la Guerra Civil Española. «75 años después del asesinato de José Calvo Sotelo, no es fácil comprender el ambiente en que se desarrollaba la vida política española en el momento en que se produjo su muerte. La Segunda República, recibida en 1931 con entusiasmo por gran parte de la sociedad española, había alcanzado, tras 5 años de existencia, unos niveles de crispación difícilmente igualables. Cerca de 100 muertos mensuales desde el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, y unas Cortes en las que no faltaban las amenazas de muerte a los oponentes políticos, son la mejor prueba de una radicalización cuyo episodio más conocido es el asesinato de José Calvo Sotelo.